Muy buenas, hoy os traigo una pieza bastante peculiar al canal, pero que es muy práctica en situaciones muy concretas. Se trata de una llave para sistemas de paso generales de la empresa Knipex, que en concreto es el modelo Twinkey 001101. Es una pieza que, como veis, pues bueno, es bastante voluminosa, tiene una configuración curiosa de doble estrella, diríamos. Son dos piezas que llevan un imán que hace que se puedan sujetar la una a la otra, y lleva un cable de acero recubierto de una goma transparente que se puede abrir y cerrar mediante un sistema de rosca. Podéis ver aquí que se puede desenroscar, podemos abrir ese cable, añadir otra cosa que queramos llevar, una llave concreta o similar, y luego lleva una punta doble de la que os hablaré más adelante. Bueno, pues este sistema lleva un sistema de rosca. Aseguraros de apretarlo bien, porque a mí en alguna ocasión se me ha aflojado en el bolsillo y evidentemente pues si se te suelta la punta puedes despedirte de ella. Esta en concreto, bueno, esta llave en general la tenía en un sitio donde se acabó oxidando un poco y la punta estaba hecha unos auténticos zorros, motivo por el cual, pues bueno, la pavoné y luego le di un tratamiento con un poco de scotch, diríamos, para quitarle el negro más duro, para que quede simplemente protegida de la oxidación. Porque es algo que es interesante llevar junto con la llave, por algo que os comentaré más adelante. Las dimensiones de esta pieza, en su longitud más larga, que es esta, mide 9,2, en este sentido mide 8,5 centímetros todo el tiempo, y esto es 2,3 centímetros de anchura, con las dos piezas unidas que os he comentado que van unidas por un imán, bueno, de hecho por dos imanes. Pesa 137 gramos y sí es cierto que el perfil que tiene es un poco incómodo de llevar encima. Yo de hecho, bueno, esta es una que suelo dormir casi siempre en una bolsa de herramientas tipo enrollable, que es esta de aquí, que tiene las dimensiones, pues bueno, contenidas relativamente, que es una bolsa de herramientas de emergencia. Y bueno, habitualmente dentro de esa bolsa enrollable está metida dentro de una bolsita esta, que es de una lona un poco gruesa, pues para que no me destroce el resto de la bolsa. ¿Por qué llevo esta llave en una bolsa de emergencias? Porque con esta llave puedes abrir desde cuadros eléctricos, cuadros de contadores de agua, de contadores de gas, puedes cerrar anclajes de papeleras públicas, por ejemplo, puedes abrir el cajetín de las farolas, puedes abrir, bueno, o bloquear o desbloquear ascensores. Puedes manipular en algunas ocasiones, siempre que tengas acceso libre, radiadores, y en general sirve para sistemas de paso. De hecho, os vais a encontrar en algunos sitios que, por ejemplo, puertas de jardinería, que son simplemente un vallado, un cercado, pues para que no entren animales, tienen una llave de cuadradillo que simplemente pues es un hueco en el que tú insertas la llave y puedes abrir ese cierre. Bueno, pues para todo ese tipo de actividades está esta herramienta. Es algo que puede ser útil en un momento dado. A mí, por ejemplo, en el teatro me sirve para abrir diversos cuadros eléctricos y es una pieza que para mí es muy interesante. Con un peso de 137 gramos merece la pena llevarla junto con unas herramientas de emergencia, porque es algo que te ahorra, pues eso, simplemente te da acceso a sitios en los que pues, de otra manera sería complicado. Habrá gente que me dirá, bueno, pues yo puedo coger un alicate de puntas y manipular este tipo de cerraduras para llave de paso. Sí, pero te puedes cargar el alicate en el proceso, o simplemente puedes toparte con algo que está pues con un acceso un tanto confinado, diríamos, y que no te entra bien el alicate y demás. Nosotros, por ejemplo, para algunos casos, esta llave, que es una llave de doble solapa, pues lo hacemos con las puntas de la Leatherman, del alicate Leatherman, y lo puedes manipular, pero teniendo esta llave vas a tiro hecho y no machacas los cierres de los cuadros eléctricos, que en algunos casos son de plástico y bueno, los acabas dejando desguazados. Con esas medidas de 9,2, 8,5 y 2,3 es suficientemente compacto para que tenga un hueco en tu bolsa de herramientas, o en mi caso en este tool roll, esa bolsa enrollable para emergencias que tengo en casa. Bueno, pues en cuanto a la composición o a los materiales, está realizada en una aleación de zinc por fundición a presión. Habría sido genial que hubiese sido acero inoxidable, como britero vanadio, por ejemplo, pero no es así, es de esa aleación de fundición. Y sí es cierto que por los mecanizados que tiene, o mejor dicho, por los perfiles que tiene, habría sido una pieza extremadamente compleja de mecanizar en acero. Y de esta manera, pues bueno, tiene un precio más asequible del que tendría si fuese totalmente de acero. Pero tiene un precio asequible de una manera relativa. Y eso es algo actual, porque yo recuerdo haber comprado las dos llaves que poseo de este modelo, del Knipex Twinkey, por menos de 20 euros cada una. Yo creo que pagué unos 17 con algo por cada llave, y en ese precio me parece muy muy correcto. Actualmente no la he encontrado por debajo de los 22 euros, y de hecho la he encontrado habitualmente sobre unos 30 euros, que me parece un precio bastante elevado. Sí es cierto que esa es una búsqueda que he realizado por la red,
y que cuando compré estas dos llaves que poseo, pues las compré en una ferretería industrial, físicamente, vamos, estaba allí, las vi y me llevé dos. En cuanto al tipo de medidas que nos vamos a encontrar, pues va a ser muy variado. Tenemos llaves de boca cuadrada, que son estas de aquí, que vamos a tener desde esta de 5 milímetros hasta luego 6, 7, 8, 9, 10 y 11 milímetros. Ese sistema de llaves nos lo vamos a encontrar en algunas ocasiones, pues bueno, con una versión doble, diríamos. Esta veis que es el cuadradillo, se indica que es una boca cuadrada y tiene el tallaje de 10 y 11 milímetros. Esta es cuadrada y tiene 8 y 9 milímetros. Nos vamos a la otra llave y tenemos 6 y 7 milímetros en cuadrado, ¿vale? Y son piezas que podemos manipular, pues bueno, como veis, insertándola en el cuadro o en la puerta que queremos manipular y manipulándola. Esta, la llave pequeña, diríamos, tiene una longitud bastante contenida y como veis, pues bueno, en algunos casos en los que te encuentras una puerta que está en un hueco un tanto peliagudo, es posible que no te llegue a entrar la llave hasta donde tiene que actuar y eso es un problema. Sí es cierto que une muchas medidas, pero también es cierto que la llave interior es la que tiene una medida más cortita, estas otras pues no tienen un poquito más de longitud y más de alcance, pero esta se queda un poco justa de alcance. Y luego tenemos la llave de solapa, de dos solapas, que es esta de aquí, que es una que se utiliza bastante en mi teatro, que tiene una apertura para diámetros de entre 3 y 5 milímetros. Y luego tenemos una llave escalonada de cuadradillo, que es esta de aquí, macho diríamos, que tiene las medidas de 6, 7, 8 y 9 milímetros de cuadradillo, que es bastante versátil y que es insertarla en el hueco y bueno, manipularla con bastante facilidad. Tiene esta llave de media luna de 6 milímetros que yo no la he usado jamás, sinceramente. Luego esta de cuadradillo de 5 milímetros, pues bueno, sirve en teoría para radiadores, por ejemplo, pero por el perfil que tiene la llave, seguramente haya radiadores en los que no puedas acceder con este tipo de llave. Bueno, está ahí. Y bueno, cuenta entre los usos que tiene, pero hay que tener en cuenta también que no siempre vamos a poder acceder a aquello que queremos manipular. En cuanto a las llaves de boca triangular, tenemos las medidas de 7, 8, 9, 10 y 11, 12. Eso implica que, bueno, pues esta medida, por ejemplo, que es la 9, 10, tiene capacidad de manipular entre 9 y 10 milímetros, y eso así pasa igual con las de cuadradillo. Esta es la de 7 y 8, como podéis ver, y esta es la de 11 y 12. Ahí la tenéis. 11 y 12 milímetros, triangular. Hay otro uso que es con el que se utiliza esta punta larga que tiene, que es un PH2, y luego acaba en una punta plana, que si os fijáis tiene los cantos matados, diríamos redondeados, porque de esa manera encaja mejor hasta el fondo del portapuntas, que es algo interesantísimo. O sea, han pensado en todo, la verdad. Que lo vamos a encontrar, vamos a unir la pieza para que sea más fácil de enseñarlo, aquí, en esta triangular, que veis aquí, que está marcada como 9-10, luego tiene otro marcaje de 1/4 de pulgada hexagonal, que es donde va a poder encajar esa punta. Abajo del todo tiene un pequeño imán, ahí lo veis insertado, y de esa manera podemos insertar la punta por la parte plana o por la parte Phillips, diríamos, del número 2, y podemos actuar sobre los tornillos. Esta punta plana tiene 7 milímetros de ancho y aproximadamente 1 milímetro de grosor. Es una pieza muy versátil. Entiendo que el precio que tiene ahora pues es caro, porque entre 22 y 30 euros pues es una pieza que pica más en el bolsillo. 22 euros todavía tiene un pase, pero 30 euros pues es un precio ya ciertamente a tener en cuenta. ¿Para quién es interesante? Pues para todos aquellos que os mováis en entornos en los que no sabes qué tipo de cerradura de cuadro te vas a encontrar y quieres llevar un todo en uno. Seguramente si trabajas en un sitio que tiene 2 o 3 tipos de cerradura para cuadros o de llaves de cuadros, no te interesa esta llave. Te coges 2 o 3 llaves, les pones una anilla, las llevas contigo y ya está. Tienes llaves específicas y punto. Pero esto te permite el poder adaptarte a aquello que te encuentres. Y en situaciones de emergencia está muy bien tener este tipo de llave. O simplemente si quieres tener, pues eso, una llave múltiple para todo tipo de uso. Knipex tiene formatos que son diferentes a este, hasta doble estrella diríamos, con este cable, que pueden resultar más cómodos de portar, con tipo bolígrafo o similares, pero no tienen todas las medidas que posee esta llave. La TwinKey es la más completa. Pero hay que tener cuidado. Por poner un ejemplo, esta pieza os he dicho que cuesta entre 22 y 30 euros, pero te puedes encontrar copias de mala calidad en diversas plataformas. Por ejemplo, esta cuesta 5,5 euros y aparentemente es idéntica. Y lo podéis ver, el diseño es el mismo, los tamaños de boca son idénticos y luego tiene también su adaptador hexagonal para utilizar la punta doble que incorpora con su imán insertado en el fondo. Bueno, pues esta costaba, si no recuerdo mal, ya os digo, 5 euros o 5,5 euros y compré un par de ellas para tener. Bueno, pues el primer día que usé la llave de cuadradillo,
pues la dejé prácticamente redondeada. Sí es cierto que era un cierre que tenía pues, la cerradura bastante oxidada, era una puerta que estaba a la intemperie, pero eso no es excusa. Con las Knipex que tengo no me ha pasado, no se me ha quedado redondeada con tanta facilidad. Este material es más blandito y sin ser una mala compra, por 5 euros o 5 euros y medio, el diseño es el mismo, ya lo veis, es una copia literal, punto a punto, pero hay que tener en cuenta que no es esta llave y que no va a aguantar lo que aguanta esta. Sorprendentemente, para ser de una aleación de zinc por fundición a presión, a mí se me ha llegado a oxidar esta llave y no sé si se puede apreciar por ahí, pero bueno, que tiene diversos puntos que está un poco oxidada. No es algo que me preocupe demasiado porque sí es cierto que es material que digo, me he despreocupado de él durante mucho tiempo porque son piezas que tienes o en la taquilla o en este caso en esa bolsa, y la bolsa de herramientas, la Tool Roll, pues bueno, después de la mudanza cogió humedad en un momento dado y cuando la abrí me encontré con la sorpresa de que estaba pues un poco oxidada la llave y la punta estaba pues, muy oxidada. Eso es normal porque es una punta de acero al carbono, como prácticamente la gran mayoría de puntas de este tipo, y bueno, pues sufren de oxidación en algunos casos. Y esta estaba pues bastante oxidada. A ver si se puede ver que tenía un óxido profundo, que ahora mismo está pasivizado, diríamos, con ese sistema con ese tratamiento de percloruro con el que lo pavoné. Pero bueno, pues que era un problema porque estaba totalmente oxidada. Esta tiene unos cromados, como podéis ver, mucho más brillantes. Y la Knipex, pues bueno, está hecha, digamos, que en dos materiales distintos o dos acabados distintos. La llave pequeña interior es más mate y la otra, pues es más brillante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando he estado buscando los precios de la Knipex, me he encontrado pues con gente que la había comprado, por ejemplo, en Amazon y que las fotos que ponía eran de esto. Eran de la copia. Había recibido una copia de esa Knipex. Entonces, bueno, pues al final son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? En Amazon a veces compras algo pensando que es original y lo que te llega pues es una copia. No tienes más que coger y devolverlo, que es lo que había hecho el chico que la recibió. Pero bueno, pues no deja de ser sorprendente que le llegase o recibiese una Knipex que no era una Knipex, ni más ni menos. Si compras esta pieza, vas a tener que tener este grabado de Knipex y te va a venir, pues bueno, pues como veis, con un cable engomado, que el de la falsificación, o copia, diríamos, mejor dicho, porque no pone Knipex en ningún sitio, es una copia. Os vais a encontrar con el cable que está sin recubrir, sin recubrimiento y que es más finito. Además se ve tranquilamente que es bastante más fino. Sin más, ambas te pueden sacar de un apuro, pero evidentemente si tienes un apuro, metes la llave y te la cargas, porque has comprado esta, pues no solucionas nada. ¿Esta es una inversión de dinero? Sí, es un dinero que gastas, pero que yo creo que está perfectamente justificado siempre y cuando pues de las soluciones que tiene que dar, ni más ni menos. Y que es una pieza muy interesante para todo ese tipo de gente que prepara una bolsa para emergencias, para un entorno urbano. ¿Por qué? Pues porque ya os digo que te da acceso a un montón de cosas que pues bueno, te supondría un problema acceder si no la posees, ni más ni menos. Es así de simple. Se solucionan muchos problemas. Así de claro. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Knipex Twin Key y nada más. Un saludo.